Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al webinar ¿Cómo sacar 7 en tu entorno de física? El título es Lo que la gravedad no te dará, pero tu esfuerzo y ese esfuerzo sí. Tiene mucho sentido porque sacar un 7 no se obtiene con magia ni nada por el estilo. Depende bastante del esfuerzo y bastante de conocer ciertas cositas que ahora nuestros ponentes les van a contar, ¿no? Primero, este webinar está hecho por Incogniti. ¿Y qué es Incogniti? Es una academia donde damos clases de bachillerato internacional, damos clases de olimpiadas, damos clases de CT, damos clases de muchas cosas. Y en general buscamos que nuestros alumnos estudien en súper buenas universidades, que logren sus metas, y básicamente eso se trata. Nuestros servicios son con profesores jóvenes que propician un trato muy horizontal. Las sesiones se desarrollan de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, con horarios flexibles, y hay sesiones personalizadas, aunque también existen las sesiones grupales. Bueno, la agenda de hoy día es, en primer lugar, hablar sobre la estructura del interno, sobre la selección del tema y el desarrollo del contenido, ¿no? También vamos a dar tips y recomendaciones en general. El cuarto punto sería una sección de Q&A. ¿Quiénes son nuestros ponentes? Bueno, en primer lugar está Flavio Cachay. Él es estudiante de Coar Lima, bueno, ex estudiante de Coar Lima, actual estudiante de la UNI, de Química Pura. Es el primer puesto de su carrera. Sacó 39 puntos en IB. Anda 7 en Física Standard Level y una medalla de bronce en la Olimpiada Peruana de Física, una mención de honor en la Olimpiada Iberoamericana de Física, una medalla de plata en la Olimpiada Online de Física. Por otro lado tenemos a Sebastián Cochea. Él sacó 40 puntos en IB, tiene banda 7 en Física High Level, banda 7 en Ingeniería de Física, estudia Ingeniería Eléctrica y de Computación en la Universidad de Toronto, en la mejor universidad de Canadá. Es ganador de Copa de Matemáticas. Y por otro lado tenemos a José Borcaya, más conocido como Sugar. Él es experto en asesoría internas de física. Él tiene 5 años asesorando internals. Estudia ingeniería civil en la Cato y es cofundador de Incógnito. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No sé si podríamos comenzar, como habíamos visto en la agenda, viendo cómo se estructuraría el internal de física para ustedes, porque, bueno, como siempre lo hemos visto, las estructuras de los internals varían de colegio en colegio. ¿Cuál sería la recomendación o la estructura recomendada para ustedes para trabajar un internal? No sé si podría comenzar quizás Sebastián. Yo lo que creo es que, obviamente lo primero para un internal es definir un tema, un buen tema. Que eso da para hablar todo una media hora sobre qué es un buen tema y qué no es un buen tema, porque luego lo podremos abordar. Pero eso es lo primordial. Luego de eso, creo que el mejor punto de inicio, a pesar de que suena raro y quizá va en contra de lo que te dicen para otros internals, es la introducción. Porque al menos siento que la introducción en el internal de tanto de física como de matemática tienen varios puntos importantes que dan pie a luego las demás secciones. No sé si será la experiencia para los demás, pero yo siempre que trabajé en internal regresaba a ver mi introducción para recordar qué es lo que estaba haciendo. Te creo que el elemento más importante de la introducción al que estamos mencionando ahorita es que te muestra claramente cuál es el objetivo de la investigación. Y es algo que te puedes perder muchas veces cuando desarrollas el trabajo. Es por eso que es recomendable. Sí, efectivamente. Uno de los elementos que creo que debería estar en toda introducción es el objetivo. Y bueno, en la lista de cosas que buscaba siempre en introducciones, la primera es obviamente un poco contexto, qué estás haciendo. Necesito que me expliques un poco la idea detrás del trabajo, ¿no? Quizá qué te motivó a hacer este trabajo o alguna información que necesite para poder entenderlo. Otra obviamente es la pregunta en sí. Y a veces vienen juntos, pero también el objetivo del trabajo. Y esta parte es importante, tal como indicó Shiver, porque al final del trabajo tienes que responder al objetivo, ¿no? Tu conclusión tiene que estar directamente relacionada. Por eso digo que la idea es siempre regresar a tu introducción, comprobar que estás en un buen hilo. Tal como lo mencionó Icochea, siempre es importante tener una buena introducción porque a partir de ahí ya sabemos nosotros qué es lo que va a seguir, ¿no? Algunos colegios te dicen que la introducción la hagas junto al marco teórico, otros te dicen que lo hagas separado, así que ya depende de cada colegio, pero es importante ver los puntos teóricos que se necesitan saber. Por ejemplo, si vas a hablar de un péndulo o a una relación similar con un procedimiento análogo a un péndulo simple, un comportamiento análogo, harás un péndulo, ¿no? Y cuando haces al final, luego cuando hagas tu discusión de resultados, se siguió esta tendencia porque la teoría dice sí y sí me salió. O se puede asimilar a tal cosa, o no salió porque puede que había otro factor. Entonces, considero que también el siguiente punto importante tallar es hacer un marco teórico sobrio, que tenga puntos importantes. Y igual, obviamente, detrás de ese marco teórico, que posiblemente sea una hoja y media, tú has leído muchísima información, que es lo más importante, tener bien en claro el tema que vas a trabajar, cómo vas a trabajar, y así. No sé qué opinan mis compañeros de ello. Claro, puedes hacer el marco teórico, pero tienes que también tener en cuenta que tiene que ser lo más corto posible, porque este trabajo interno usualmente no es de muchas páginas.
porque a diferencia de otros cursos, en física nos están limitando la cantidad de páginas. Así que, por más que queramos ser lo más escritos posibles, tenemos que enfocarnos en las partes más importantes. Por ende, si es que algún colegio les dice, oye, tienes que poner esta parte de marco teórico, luego vamos a ver los criterios, y en los criterios de marco teórico no abarca casi nada de puntos, así que no conviene explayarse mucho acá. Es algo importante que tienen que tomar en cuenta. Además, luego el interno viene con una cosa muy importante, que es el tema de establecer cuáles son tus variables. Porque en tu trabajo de física es básicamente un reporte de laboratorio grande. Ahí, Cochea, ¿cómo haríamos para establecer las variables? Bien, creo que la mejor forma de hacerlo es consejo que nos dieron en su momento, que es una tabla. Varias veces he visto trabajos internos, física, que simplemente mencionan las variables. Y creo que mucha gente olvida que las variables es el núcleo de tu trabajo, es lo que está siempre por detrás. Entonces, creo que la mejor forma de establecer estas variables que queden claras cuáles son es en una tabla. Bueno, este fue interno. Lo importante es que llegué a desarrollar esta tabla de variables y qué es lo útil que tiene esta tabla. Es que primero nos obliga a identificar nuestras variables. Hay alumnos que tienen problemas para hacer esto, cuál es la dependiente e independiente. Si lo tienes escrito en una tabla, no te vas a olvidar nunca. Lo segundo es que también nos da un poco más de información adicional, que es cómo se mide o se controla en caso de las controladas. Porque desde este momento le estamos dando a entender al lector que dominamos cuáles son nuestras variables y qué vamos a hacer con ellas. Entonces, creo que en esta parte es que se ve la ventaja de tener una tabla y no simplemente una lista, porque tenemos esta columna adicional de cómo se mide. Aquí mi consejo es, piensa en, obviamente, tus variables, escríbelas en la menor cantidad posible de palabras, su título de variable y cómo se mide, ya te puedes explayar detallando los instrumentos o las técnicas que vayas a necesitar para poder medir estas variables, ¿verdad? Acá viene una realidad dura que también tenemos que afrontar todos, es que por promoción son demasiados estudiantes, entonces el examinador no tiene por qué darse el tiempo de leer exactamente todo lo que es escrito. Entonces, si tú pones tu información, la información más importante, de una manera que se vea resaltada, que es imposible que no la lea, con una tabla así como se ve acá, mi compañero lo ha hecho bien resaltado, y lo ha hecho un poco breve, de tal manera que el examinador no tiene manera de decir, el alumno no puso los variables. No, acá está clarito. Claro, lo que te refieres, Shiver, es de que si está puesto de otro modo, como un toque desordenado, el examinador lo puede obviar. Entonces, No le va a parecer ordenado y obviamente no le va a prestar tanta atención, entonces va a estar confundido al leer tu trabajo. Que a veces pasa que el examinador lee tu trabajo y no lo entiende y por eso no vas a sacar una nota decente. entonces sería así, introducción, bueno, o sea, el tema, título, introducción, marco teórico, variables, y luego sigue el procedimiento, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones darían en esta sección? Bueno, acá hay que ver, porque ustedes, los que están escuchando esto, asumo que siguen en colegios que todavía están como de virtual. Entonces, asumo que pensarán, ¿cómo voy a hacer un experimento si estoy en mi casa, no? Y pensarán algo que es imposible. Acá mi amigo Flavio tiene algunos casos de éxito. Yo el año pasado había cerrado muchos trabajos internos, tanto en física como en matemática, química no tanto. Pero me gusta mucho cómo, a pesar de la situación que tenemos de que no podemos ir al colegio, a hacer el laboratorio del colegio, se las arreglaron para llevar experimentos muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, uno de mis favoritos fue una alumna llamada Jimena que hizo un símil de unas semillas que volaban, unas semillas que tienen alas. Entonces ella agarró unas perlitas y les puso alas. Las dejó caer y calculaba cómo cambiaba el tiempo de caída con relación al área de las alas, ¿no? Un experimento tan bonito, hecho de manera tan sencilla, además de demostrar tu comprensión de la física, muestra que eres un estudiante audaz, un estudiante que le gustan los retos, que puede arreglarse con situaciones complicadas, muestra además el perfil de estudiante IB, que puede afrontar situaciones difíciles de manera ingeniosa. Entonces, si quieren hacerlo en simulador, pueden hacerlo, aunque la relación le va a salir muy exacta. Y al salir una relación muy exacta, no pueden, digamos, abarcar los puntos de cuando abordan un error. Creo que Shiver puede explicar mejor esa parte, Shiver, de... En estos internos del bachillerato, puedes sacar una nota decente, o sea, un 6 o un 5, si tu trabajo es ordenado. Y es algo que normalmente como los asesoramos, porque ustedes a veces cometen uno que otro error en el tema de ordenar sus ideas, de ordenar sus trabajos, de decir qué es lo que están haciendo. Pero si lo ponen ordenado, les van a dar puntos porque hay puntos de comunicación, hay puntos de la metodología, y eso basta porque esos puntos son un poco independientes de si su tema es bueno o no. Shiver, yo creo que esto es algo no solo del curso de física, me parece, chicos, sino en general de todo el bachillerato internacional, ¿no? Tienes que ser hasta cierto punto, diría, mecánico, seguir el formato que te piden, y pues a que no hagas un buen trabajo, o sea, un excelente trabajo, vas a tener una buena nota por haber seguido las reglas, ¿no? Las reglas del juego. ¿Qué opinan de eso,
Sí, Ico. Creo que también es importante hablar de que si bien puedes seguir con un mal tema y sacar una nota decente, asumo que algunos de ustedes quieren sacar un 7 o un 6, no sé, son más ambiciosos. Entonces, ¿tenemos alguna experiencia con lo que ICO llama temas prohibidos? ¿Ico, puedes hablarnos de los temas prohibidos? Ok, primero, bueno, no son realmente temas prohibidos, son temas que no son recomendados por el bachillerato. Y eso está, bueno, al menos estaba en la antigua guía. Y, en fin, que no son cosas tan trágicas como creen, son temas que realmente uno lo piensa y dice, no hay forma, no existe un alumno en el mundo que haya intentado hacer este tema, pero están ahí por si acaso. Entonces, son los temas que, según el bachillerato, no son recomendados porque no dan a una buena investigación, son cosas más de metafísica o física muy teórica, de vanguardia, que realmente no son apropiados para un alumno de bachillerato. Sobre eso, realmente no está prohibido ningún tema. No te vayan a poner buena nota, es otra cosa. Aún así, creo que varios profesores y también asesores como nosotros creemos que hay temas que son menos adecuados para una investigación. Por ejemplo, en mi opinión, creo que a mí los temas que más me interesan, al menos en asesorías, son aquellos que tengan que ver con mecánica. A pesar de que mecánica sea un tema tan básico dentro de física, a mí me resultan los más entretenidos, al menos. Sí. Además de que creo que se presta bastante bien a mucha variedad de temas. En experimentación, los temas que son de mecánica, por ejemplo, creo que esos no solo son sencillos, sino que no dependen de material complicado, entonces podrían darse desde casa. El tuyo fue de mecánica, técnicamente. Sí, el mío técnicamente fue de mecánica y me parece que realmente al final no usé ningún sensor porque usé análisis de video. Sí, sí, usted el programa en el Loga, creo que se llama. Claro, pero al final el hogar ni siquiera me funcionó en el colegio, tuve que hacerlo. Tuve que instalarlo en mi propia computadora y que funcionara ahí. Entonces, que al final lo hice todo con software. O sea, lo medí todo con software usando análisis de video, que era una técnica que es válida y funciona. Claro, pero o sea, estamos recomendando ahorita el tema de mecánica, pero yo creo que algunos de ustedes estarán pensando qué es mecánica o si no es un o sea, algunos de ustedes deben estar en segundo o primer año, ¿no? Entonces dirán, ¿mecánica qué es? Es MRV, FIULMA, esos temas. Pero ustedes dirán, oye, pero yo ya he hecho este tema, lo he hecho en mi informe en laboratorio del colegio de segundo bimestre, cuando me hicieron poner un carrito sobre una rampa. Y dirán, esto es súper básico, ¿no? O sea, algunos de ustedes pensarán, eso es básico. Entonces, acá les voy a dar un super tip, que es que para escoger un tema, piensen en un laboratorio que hayan hecho y cámbienle algo, háganle una variación, háganlo más fácil. Una de sus variables que antes estaba controlada, pónganla que varíe y cambien una independiente a controlada. Esa es una manera muy fácil de tener éxito, la verdad. Les acabas de dar un super hack, Chiver, ¿no? Mejor consejo que les puedo dar. No sé si están perdidos, están desesperados. Piensen, vayan, revisen sus informes, digan, ¿qué puedo cambiar acá? Lo cambian y se acabó. En vez de malearse, de investigar más, o sea, es bueno investigar más, los recomiendo que hagan, pero hay veces que ustedes van a pensar, pucha, qué flojera, estoy muy atrapado con TSC, con monografía, con business, entonces van a decir, mejor pucha, ¿qué hago? Hagan eso, vayan a su lab, cambien una variable por otra. Sí, quería comentar que ahí, claro, estoy de acuerdo en que es una forma sencilla de llegar a un laboratorio y bastante práctica, la verdad, pero como contrapunto tienen que tener en cuenta que uno de los criterios es el de compromiso personal y puede ser algo que les vaya a costar con este enfoque. Entonces, al final es cuestión de preferencia. Si es que tú eres un alumno que te interesa la física, probablemente puedas llegar a un tema o algo relacionado a que te interese y eso te dé puntos en compromiso personal, además de que te va a motivar a hacer un buen trabajo. Si es que ya estás tarde o te da problemas esta parte creativa, pues sí, puedes llegar a este enfoque, pero ten en cuenta de que podrías perder puntos en compromiso personal. Chicos, ¿y qué piensan de temas fuera del IB? Es recomendable que un tema sea aplicativo y la mayoría de temas que nos enseñan en física en IB son aplicativos a la vida real. Entonces, la mayoría de temas que no hemos visto en el bachillerato, que puedes aprender normalmente son, si aprendes un tema teórico, por ejemplo, o aprendes un tema, yo qué sé, ves electromagnetismo y dices, voy a ver las ecuaciones de Maxwell y voy a hacer algo más loco. Y por ejemplo, imagínate, hay alumnos que se van de locos y dicen, no sé, voy a hacer algo de física teórica, física cuántica en mi interno. O sea, puedes hacerlo, pero se te va a complicar mucho, porque la física no es tan sencilla de aprender por tu cuenta. A diferencia de la matemática, la física que le sigue al IB, porque el IB ve muchos temas, entonces la física que no ve el IB es física muy complicada normalmente. O sea, tú lo estás comparando con física universitaria, ¿no? Pero, digamos, ¿qué diría Flavio Cachay con respecto a temas de física de olimpiadas? No sé. Quería mencionar eso y aparte contar la experiencia de un amigo que hizo de curso interno de química, que también es una ciencia.
Depende cómo relaciones los temas del IB con los temas, cualquier otro tema, ¿no? Como tenemos muchos temas, podemos relacionar de alguna manera, pero que sea algo muy ceñido. ¿Puedo hacer el ejemplo de química? ¿Puedo? ¿Sí? Sí, dale. Ya, entonces, por ejemplo, en química nos enseñan cosas como relaciones molares, gases, reacciones, ¿no? Pero yo tengo un amigo que hizo nanopartículas, ¿no? O sea, es un tema muy avanzado, universitario, de tesis, ¿no? Y lo hizo, pero sin embargo en su interno no le fue muy bien, porque aparte que no está ligado a los temas del IB, no hay muchas maneras de abordarlo y no se llegó a una conclusión. Simplemente hacer las nanopartículas y decir que lo hizo. No hay un estudio muy a fondo, pero en cambio el IB lo que busca es que tú mismo desarrolles tu habilidad de analizar datos, de relacionar ciertas cosas. Y con respecto a Olimpiadas, puedes también ver muchos experimentos en internet, hay muchos exámenes de Olimpiadas y puedes relacionarlo a algunos, ¿no? Los problemas de Olimpiadas, los experimentos, no son difíciles y te invitan mucho al análisis, ¿no? Puedes, digamos, puedes hacer muchas cosas. Puedo poner un ejemplo o los ejemplos para después, Oscar. Mira, lo que yo quería comentar es que es otro hack que acabas de dar, ¿no? ¿Cachai? Ah, sí. Irte a exámenes de Olimpiada y cambiar un toque la pregunta, al igual que en los labs, que me da la impresión, creo yo, que las Olimpiadas, por lo general, las preguntas son más creativas. Mucho. Entonces, modificas algo y va a ser entretenido, ¿no? O sea, creo que da para un internal. No estoy seguro si es así, ¿cachai? Como... Sí, sí. Es que las Sí, sí. secuencias de Olimpiadas son muy consecutivas. Hay incluso experimentos que son de 4 partes y si quieres puedes tomar una parte de las 4 y cambias alguna variable. Son muy, en mi opinión, son muy creativas y muy novedosas. Son graciosas, son divertidas. Y eso. Sí, en general, si puedes medir algo, mídelo y de eso haces tu interno, la verdad. Sí, claro Claro, que sí. bueno, entonces tenemos dos super fuentes de temas para los que están perdidos en temas. Tenemos los labs del cole que hacen, tenemos problemas de olimpiadas, ¿no? Son dos super bancos de temas de los que pueden sacar, o inspirarse por lo menos. Hay un tema más del cual se pueden aprovechar. Yo pequé en el colegio de no haberlo aprovechado mucho, pero en la universidad lo aprendí y me arrepentí porque me salieron demasiadas ideas. Que es para algunos de ustedes que estén en física superior, van a aprender el opcional. O sea, les enseñan el opcional para la prueba 3, los temas del opcional. Y aplicar un tema del opcional en un trabajo interno suele ser muy exitoso. Por ejemplo, temas de... Porque en la parte del opcional te enseñan cosas como sólido rígido, cosas como un poco de mecánica de fluidos. Óptica incluso. Óptica es un muy buen tema que casi nadie aborda. Y son temas poco explorados que el extraño los ve y automáticamente se sorprende, porque es un tema más allá incluso del nivel IB normal. Incluso si son de nivel medio, creo que incluso el nivel medio tienen opcional. Si pueden, su opcional, porque lo malo es que se los enseña al final del segundo año. Así que si pueden, vean el tema e intenten sacar algo de ahí. Porque los temas son muy fáciles y son muy comprensibles. En especial les recomiendo, porque hay muchos subtemas en los opcionales. El de aplicaciones a la ingeniería tiene demasiados experimentos que nunca se hacen. En verdad, tiene demasiados dados sin encontrar. Y como dijo Coche, el de óptica, fue de relatividad, no se metan, por favor. El de astrofísica tampoco, por favor. Pero acotar que en el de astrofísica sí se pueden hacer cosas. Tampoco lo recomendaría, pero es posible porque astrofísica tiene varios datos experimentales que existen, son bases de datos públicas que se han recolectado de observatorios. Entonces es posible si a alguien le interesa. Personalmente no recomendaría, El problema es que pero como son públicas, es como que te dicen tú no lo has medido. claro, Y ahí tienes el problema de que quien lo lea va a decir, pero esto no es tuyo, lo saca de otro lado. Además de que quizá es un poco más complicado pensar en un tema o una pregunta interesante. Sí, sí. Por eso, mejor quédense con estos dos. Óptica y aplicaciones a la ingeniería. Nunca fallan, la verdad. Nunca fallan. Ahí sale todo. El mismo, incluso es porque no hay necesidad de que se maleen tanto, la verdad. Mientras más comprensible sea el tema, mejor para el examinador y mejor para usted, mejor para todos. Claro, sí, entonces acá en física no hay un tema como el mate, temas prohibidos en el sentido de por bajo nivel, o si habría temas prohibidos por bajo nivel. No hay pedidos para bajo nivel. Lo que sí es mejor es que seas original, obviamente. Por ejemplo, hasta alguno de ustedes ahorita me estará diciendo, yo quiero hacer en mi interno este experimento. Va, a ver, ¿cuál normalmente es muy mainstream? Ya. Van a decir, voy a soltar un borrador de una altura y voy a calcular su tiempo de caída y voy a cambiar la altura y medir el tiempo de caída. Ese ya está muy usado, en mi opinión. Lo he visto muchas veces el año pasado, de altura versus tiempo de caída en caída libre, porque ya está muy medido y la fórmula está en el cuadernillo. Lo que sí se usa a veces es, hagan eso no con un borrador, usen una pelota, por ejemplo, pero también está un poco gastado. Quería decir que, así en general, creo que mala idea si es que tu trabajo interno es prácticamente un laboratorio que has hecho. Sí. Lo interesante sería que agarres tu laboratorio y pienses,
ok, ¿qué exploré acá? Por ejemplo, en caída libre. Efectivamente, cambiar con un borrador por una pelota podría ser interesante, pero ¿qué tal con un objeto que sea más extraño, como una hoja de papel? Que a simple observación de algo que pasa de día a día, notamos que cae mucho más lento. Entonces, explorar por qué pasa eso podría ser un punto interesante. O una variación que se me acaba de ocurrir, en vez de que caiga al piso, agarra y ponle encima una superficie inclinada y ve cuál es el ángulo cuál es el ángulo que cae después. Ahí puedes mezclar un poco de caída libre con parabólico, que bueno, en fondo son el mismo tema, pero puedes mezclar más cosas. Incluso eso lo he visto en una práctica que he tenido en la universidad de física 1. Me salió el resultado bonito, así que ese es el punto, o sea, vean qué cosa extra me da y ya está. Como tú le mencionas, siempre es bueno añadir un par de cosas. Yo algo que también pienso que es muy bueno, es que bastante bueno, o sea, bastante sencillo para los temas, es que casi cualquier tema, casi a cualquier experimento que uno hace en el laboratorio, siempre decimos, se está asumiendo que no es rozamiento o que es un sistema ideal, ¿no? Entonces, no hay que asumirlo. Podemos determinar eso y podemos ver cómo varían las cosas. Por ejemplo, el caso del resorte con una masa que oscila de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa si le ponemos un disco encima, ¿no? Para que por rozamiento del aire su comportamiento ya no sea igual, sino que la amplitud vaya bajando. O si no, lo hacemos que rebote, o sea, que oscile dentro de un fluido o diferentes fluidos, diferentes densidades. Son temas sencillos, pero le añadimos una cosita y con eso ya sacamos un tema sencillo, un tema un poco más interesante. No sé qué opinan ustedes, chicos. Sí, sí, estás haciendo justo el clásico de, lo de armónico a simple, luego los armónico motivado, luego armónico motivado forzado, luego ya eso. Clásico. O sea, sí, 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 siempre funciona eso, agregar algo, ¿no? Siempre vean qué cosa añadir extra y si no saben, nos pueden avisar a nosotros, bien, oye, no sé qué hacer, y normal les podemos sacar tema en física es súper fácil sacar tema, la verdad, porque la Entonces, física, diría Schubert que no es tan complicado como matemáticas, ¿no? ¿Por qué esta diferencia? porque la física es aplicada y está en casi todos lados, entonces es más fácil encontrarle la física al fútbol que la matemática, creo, o la física a, no sé, a cualquier situación cotidiana. Y chicos, sí, bueno, entonces ya entendí que los temas no importa la diferencia en cuanto al nivel del tema, a la dificultad del tema, sino en cuanto a la creatividad, ¿no? A la originalidad. No sé si podríamos revisar más detenidamente los criterios, que me parecen siempre fundamentales, porque como estábamos hablando antes, y creo que es experiencia de todos los que están acá, o sea, los ponentes, la forma en la que se trabajan los internals varía de colegio en colegio, bastante. Entonces, creo que siempre lo ideal es ceñirse a lo que dicen los criterios propios del IB. Pero sí, o sea, también tengan en cuenta que el interno de física, el que se lo califica es su profesor del IB. No, el IB no, se lo va a calificar probablemente el de colegio. Así que si su profesor de colegio les dice algo, pues están obligados a hacerle caso. A diferencia de otros cursos como TS, que tu trabajo creo que va directo al IB, si mal no recuerdo. Así que ahí eres más independiente del profesor. Acá sí necesitas hacerle caso. Si tu profesor te dice, no me gusta esto, cámbiale, y le argumentas si te hace caso, acá sí no tienes otra salida que hacerle caso. Creo que yo diferiría contigo en eso, en el sentido de que por la pandemia, muchos de los internos sí se van a la IB y el abogado no sería el profesor. Entonces eso nos deja en una situación un poco diferente, ¿no? Porque en un año normal estaría de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Tienes que ser, entre comillas, sobón. Tienes que pedirle a tu profesor, decirle feedback, y hacer como que le gusta a tu profe, porque al final le va a hacer que te va a poner 7, si es que lo logras. Pero en este año, por más que tu profesor tenga 7, o sea, te haya dicho que tiene 7, tu evaluación interna puede volver con 3. Es algo que pasa. Entonces, yo creo que particularmente para este año, para el año pasado, se tiene que ser más fiel a los criterios de la IB. No sé qué opinas tú o qué opina Icochea o Flavio con respecto a eso. Sí, hay que considerar que los criterios van a ser tal como los lee un examinador. Yo creo que lo mejor sería que todos se conozcan, que leer entonces directamente los criterios y no tanto al profesor, que en ese caso usarlo más de una guía. El año pasado yo tuve problemas con algunos colegios en Lima. O sea, porque el año pasado fue el primer año para el IB donde hubo el choque de la virtualidad. Entonces habían problemas porque los profesores no sabían cómo evaluar temas, no se evalúan si experimentas realmente. Porque cuando experimentas, algunos alumnos que yo tuve el año pasado tenían el problema de que no tenían tantos recursos o tanto tiempo como para hacer un montaje experimental real y medir datos. Entonces aquí, cuando venía el tema de aplicar simuladores, que es otra manera de obtener datos, surgían otros problemas, como lo son la falta de errores, porque un simulador te da todo perfecto,
la falta de compromiso personal, por ejemplo, incluso un poco de falta de creatividad. Entonces, cuando pasó eso, había muchos inconvenientes porque los profesores no sabían qué puntaje otorgarle a esos internos que sea justo. Pues cumplían los otros criterios, pero obviamente no están mostrando incertidumbres, no estaban mostrando compromiso personal, no estaban mostrando un poco pues se puede decir que faltaba análisis. Entonces, obviamente algunos de ustedes dirán, pucha, entonces estoy fregado hacia los simuladores. Entonces, sí es un simulador para hacer mi experimento. Pero hay casos de éxito. Este año en especial he tenido un poco de casos de éxito. Lo hemos logrado mejorar. Lo que he obtenido a base del año pasado y les puedo recomendar es que traten de usar simuladores que sean un poco más amigables, pero obviamente tienen que justificar todo lo que hacen, ¿no? El último que estoy haciendo ahorita con una alumna está utilizando un simulador de FET para medir el movimiento de las órbitas. Y estamos simulando el movimiento del sistema solar y midiendo algunas propiedades con las leyes de Kepler. Entonces ahí lo que la alumna hace, o sea, no solamente usa el simulador, poner los datos y ya, sino que usa el simulador, graba un video y cuenta parte y el tiempo. Entonces, si van a usar un simulador, por favor, les ruego que sea uno sencillo, uno amigable y en general que no lo hagan solos, obviamente. Les recomiendo que tengan un asesor como nosotros para esos casos. O sea, tú dirías, Shiver, que tratar de compensar la falta del experimento, del compromiso personal, haciendo más cosas, ¿no? Haciendo más de lo que normalmente harías. O sea, usar, si bien el simulador, pero mostrar más, ¿no? Sí, exacto. O sea, si haces un poco de rigurosidad en no experimentar, puedes compensarla en otros puntos o hacer más fuerte tu interno, por ejemplo, empleando un poco de matemática más compleja o mostrando más cálculos y más orden. A veces el examen se lo compensa. Buenazo, chicos. Entonces, bueno, estábamos hablando del criterio de compromiso personal. Hay otro truco acá que no hemos mencionado. Justo en la introducción, cuando haces la introducción, en todos los cursos creo, tienes el primer párrafo libre. Bueno, las 2 primeras o 3 primeras líneas del primer párrafo, que son libres para que atrapes al examinador y demuestres tu interés personal en lo que estás haciendo. Entonces, si por ejemplo estás haciendo un experimento sobre simuladores, en esas 3 primeras líneas tienes que convencer al examinador de que te gusta el tema que estás investigando. Si logras hacer eso, puedes inventar una historia propia. La mejor manera es que muestres una experiencia personal. Claro. ¿Y qué podrían decir del criterio de exploración, chicos? 6 puntos. O sea, hay 3 criterios de 6 puntos. Para el de exploración. Bien, para este creo que obviamente lo dice en el mismo criterio. Creo que la mejor forma siempre de determinar qué exactamente hay que hacer es ni siquiera leas cuánto es 0, 1, 3, 4 puntos, sino de frente al 6. Asume que ese es el mínimo. Con esa mentalidad ya creo que tienes un poco más la idea de qué hacer y cómo superar ese criterio en sí. Pero bueno, el mismo criterio acá nos dice que la metodología pertinente a la investigación. ¿Y por qué está pertinente? Por lo mismo que hemos mencionado antes sobre las diferentes formas de realizar nuestra investigación. Por ejemplo, con simuladores, una investigación es completamente diferente que si tú diseñas tu propio experimento, vas a usar sensores, vas a usar análisis de video. Son formas diferentes, pero a todas hay que darle un tratamiento pertinente, ¿no? Que se note que nos estamos esforzando. Otra cosa que se menciona y creo que es importante es el tema de seguridad y ética o medioambiental. Varios alumnos van a ignorar esto por completo, ya lo veo venir, pero es importante y de preferencia incluso mencionar de forma explícita qué se está haciendo, ¿no? A pesar de que en varios experimentos resulte que no existe ningún tipo de riesgo, es importante mencionarlo porque aparece en el criterio. Entonces, yo no sé, estoy haciendo un experimento que tiene que ver con el movimiento de un carrito y no existe forma alguna de que dañe al medio ambiente. Mencionar, obviamente, que estas condiciones o que cualquier efecto va a ser despreciable. Creo que es importante leer el criterio en sí y mencionar, como que intentar responder al criterio. Porque también hay que darnos cuenta que no solo el medio ambiente, sino también es a ti mismo. O sea, por ejemplo, en la clásica, no sé si les ha pasado que conocen el del carrito, mete su dedo y se le aplasta el dedo, o yo que sé, hacen que choque el carrito porque algún alumno de ustedes es muy juguetón. Eso creo que es más importante y ahí un lugar donde se pueden ganar puntos con esto es en el procedimiento. Si junto con los pasos indican qué medidas están tomando para evitar hacer daño alguno. O sea, por ejemplo, si van a operar algún tipo de maquinaria, indicar al final de la oración o al comienzo una advertencia y decir, esta maquinaria debe ser operada usando esto. O incluso experimentos más sencillos en los que se realizan en laboratorios, indicar qué tipo de equipamiento estás usando, los lentes, la bata. Eso puede ser, es un punto que debería ir en el procedimiento, me parece. Y muy importante poner fotos también, porque el examinador no te va a creer si solo dices, estoy usando bata. O sea, te puedo que tomes una foto con tu bata, pero tómale una foto a la máquina que estés usando y al montaje experimental en general. Es muy importante eso. No estaría mal si esto aparece
con la bata haciendo experimentos. Es más, recuerdo que creo que me parece que yo al final hice eso en monografía para un poco a ver también compromiso personal, ¿no? De la baguette es un clásico. Sí, sí. Chicos, ¿qué recomendarían? O sea, creo que a veces cuando haces tu experimento de física, a veces tienes que hacer como, o sea, a veces con la foto no queda tan bien y quieres hacer como un dibujito, una representación gráfica del experimento. No foto, sino con un pequeño Un diagrama. Boceto. diagrama. Ajá. ¿Qué software recomendarían para hacer esas cosas, ¿no? ¿Qué les tocó a ustedes? O creo que depende bastante del experimento, uno, pero por ejemplo, no sé, ¿cuál usaste tú, Cochea o tú, Shiver? Y si es que saben qué software sirve dependiendo del experimento, pues si lo pueden decir, sería genial, ¿no? Tú también, Flavio. Puede que tomen una foto y la foto se vea mal, toman la foto, la ponen en Paint y sobre la foto dibujan lo que tienen que dibujar. Eso ayuda, porque así es imposible. O sea, lo hace bonito, se ve claro. O sea, toman la foto, la pegan en Paint y ponen los elementos que están poniendo. En mi caso, en el Licochea no pasó eso, pero puede pasar, puede Y se pasar. pasó. Sí. Sí, es que como estoy en el COAR, no tenemos celulares o sea, tenemos celulares chiquititos con teclas y su cámara pues no es muy buena y no podías tomar la foto con eso, ni con la de la laptop tampoco, queda muy mal. Entonces tomé una foto muy mala, igual hice un diagramita, ¿no? Ambos en el símil, ¿no? La longitud, la distancia, la altura y todo ello. Entonces es muy buen consejo lo que dice Shiver, eso fue lo que yo hice realmente. También es importante que seas efectivo, o sea, no siempre tienes que usar este super equipamiento para hacer tu experimento. Ese es el temor de algunos de ustedes probablemente, que sea, quiero hacer un experimento de dinámica, pero no tengo un sensor de movimiento. Pero no puedo hacer nada. No es verdad, no es verdad. Creo Pero eso que es bastante, ¿no? O sea, no necesitas tantos materiales para hacer cosas muy chéveres. un buen truco es el de Icochea, el de grabar tu experimento Sí. desde un plano y de ahí, o sea, porque con la ecuación de movimiento tienes todo, bueno, casi todo. Yo defiendo a muerte el análisis de video. Sí, el análisis de video es muy recomendable, sí, y además creo que es muy accesible, la verdad. Puedes usar o un celular o una buena laptop y basta. Realmente sí, porque no, o sea, que tienes acceso a cualquier cosa que pueda grabarlo y luego el software no es que sea nada especial. Realmente hay que pedirlo en un colegio, que sí es más exclusivo, pero no depende de sensores. No, bueno, me parece que usé más análisis de vida de memografía y no usé ni un solo sensor. Y es más, el experimento lo hice en el colegio solamente para tener de fondo un laboratorio. Y se hacían, ¿cómo nos comentaste que se llama el programa? Yo usé en su momento el Logger Pro. Realmente se usa con sensores, porque es más para que lo conectes a sensores y se usaba. Pero es que tenía una opción de análisis de video que era muy buena. Y realmente no es el único, porque me acuerdo que yo cuando investigué habían varias opciones de análisis de video. Ahorita no me acuerdo de los nombres, pero me acuerdo que googleé un poco y encontré varios programas que hacían lo mismo. Y al final fui por Logger Pro simplemente porque mi profesor sabía usarlo y ya está. Sí, Buenísimo. además, Bueno, Pues, vamos a ver este. sí, ligeramente el amigable. tracker de ese me acuerdo que lo llegué a probar. El programa es ligeramente amigable también, así que Sí, es verdad. Además, probablemente varios de ustedes tengan experiencia con este programa porque es muy común entre laboratorios y llevan los colegios cuando compran cualquier sensor. Llévalo a ver. Estamos en el análisis. ¿Cómo así, chicos? ¿Cómo llegan al 6, ¿no? Y bueno, como dijo Cochea, ¿no? O sea, la parte más sencilla o sea, donde deberían enfocarse, chicos, siempre los criterios es en el 5-6, ¿no? Tratar de que ese sea su mínimo. Si eso es su mínimo, probablemente sí lleguen, o por lo menos llegan al 3-4. Pero no vean tanto, o sea, siempre busquen lo mejor, ¿no? Busquen superarse. No sé, Flavio, explícanos cómo llegamos a los 6 puntos en análisis. En esta parte quería preguntar su opinión a mis compañeros, puesto que también hay ciertas diferencias de acuerdo al colegio. En mi colegio, en el COAR, el profesor me indicaba que era una sección datos brutos, datos procesados y análisis, o sin datos procesados y luego análisis. Y luego las conclusiones era repetir lo que habéis hecho, pero de modo de resumen, ¿no? Decías mi pendiente tanto y puedes simplificar tanto y mis errores, ¿no? Pero he visto que en algunos colegios que también he asesorado, el análisis lo hacen recién en la conclusión. Entonces, quisiera saber qué opinan ustedes de ello, ya que estamos en análisis. El análisis es ver cómo se en eso, pero quisiera tocar ese punto antes que me olvide. normalmente he visto últimamente que se hace cuando procesas los datos, vas mostrando lo que estás obteniendo de esos datos y ahí empieza tu análisis. Cuando estás procesando los datos, ahí es donde empieza la parte de análisis, normalmente. Que vayan a la conclusión sería un poco arriesgado, nunca lo he visto, la verdad. Sí, por eso, como este año lo vi 2 veces, por eso me preocupó un poco, o sea, si habrá cambiado las normas, por eso les preguntaba a usted. En colegios de Lima, normalmente el análisis es al momento de cuando presentas Tus datos. tus datos. Sí, Pues los datos brutos, ¿no? Tiempo, velocidad, lo que sea. Pero cuando presentas tu gráfica oficial, la de Excel o la de GeoGebra, yo qué sé, donde ya está la ecuación de movimiento, te empiezas a analizar y vas
vas derivando la ecuación, vas mostrando cuál es tu resultado, qué es lo que has obtenido y cómo aporta tu conclusión. Recalcando lo que dice Flavio, o sea, sé que ahorita aquí nos están viendo bastante desde el Ecobar, pero de colegio en colegio varía bastante. O sea, creo que se acaba de ejemplificar bastante lo que dijo él. Y no sé si tiene algo de malo o bueno, pero creo que son bastantes perspectivas. Pero yo siempre recalcaría lo de ceñirte a la guía, ¿no? Porque estos van a ser los puntos y si es que no estás de acuerdo, acá puedes contraargumentar, ¿no? También algo importante acá, las incertidumbres, que casi todos ustedes dirán, ¿qué es incertidumbres? Ni siquiera es la parte favorita de Cochea, las incertidumbres, su pasión. Tuve que revisar todo el capítulo para saber qué eran. Me había olvidado. Justo, es más, es el primer tema que se enseña en IB, se supone, en física, la incertidumbre. Y a veces se olvidan y por eso no llegan a la nota que quieren. Porque acuérdense que todo lo que miden tiene un grado de error. Así que ese error se va a arrastrar a su respuesta final y es importante que lo mencionen para que quede claro que su resultado final que obtengan no es perfecto y eso está bien. Pero tiene que quedar claro. Y en parte, de ahí sale una reflexión. Sí, sobre que enfatizar más un poco sobre el punto que mencionó Shiver de que los resultados no son perfectos. Eso está bien porque son limitaciones y son algo de lo que se puede hablar luego. Y yo creo que siempre da esa conclusión que merece todo reporte sobre he hecho este trabajo y obviamente no es perfecto. Estos son los puntos que si pudiera retomarlo mejoraría. Creo que es algo que se valora bastante. Pero acá ciencias tiene algo que otros cursos, en especial física, tienen, que otros cursos no tienen, que yo no entendí en su momento, y me pasó grave, que es que tu sueño o tu hipótesis no tiene por qué estar correcta. O sea, tu resultado final no tiene por qué ser el que has querido. Y si te sale la incertidumbre del 50%, tienes que poner la incertidumbre del 50%. Porque es importante que seas honesto y que está bien si te has equivocado. O sea, si tu experimento tenía un buen montaje, pero tu hipótesis era incorrecta, está bien. Eso es parte de aprender. No es pecado equivocarte, ¿no? Que sí, es de acuerdo en que está bien que tengas un resultado que sea diferente de tu hipótesis. Está bien de que te hayas equivocado, pero, y esto quizás adelantarse un poco al siguiente criterio de evaluación, es importante reconocerlo y poder dar alguna idea sobre el origen de estos errores, quizá. Porque si es que decimos simplemente no, hay error. Lo siento, no suena tan bien como hay error, pero se da porque quizá el instrumento no era lo suficientemente preciso. O al momento de tomar datos no se consideró como había controladas ciertos factores que al final terminaron trayendo una influencia. Entonces, es esta parte lo que distingue un mal trabajo y la razón por la que varios profesores dicen, si está mal, de un trabajo en el que está mal, pero te da posibilidad a reflexionar y decir, está mal por tal motivo y tal motivo y tal motivo. Y creo que es eso lo que busca el bachillerato, que el alumno pueda al final decir, bueno, pero aprendí algo. Es más, es fácil, después sacas un 7 si identificas tus limitaciones correctamente. Si hiciste un trabajo y tu hipótesis no es correcta, identificaste la fuente del error con precisión, no, tienes un 7, la verdad, porque el IB va a decir, si este alumno comprende el tema y entiende lo que ha hecho y ha logrado identificar dónde se equivocó, y está, perfecto. Otra cosa que podría yo acotar es de que, no sé si también aplica para el interno, pero me parece que más para el examen. El detalle con el curso de física, en general, es que la banda 7 es muy grande, ¿no? Es muy, muy, muy grande, en el sentido de que, como la gente, bueno, no sé si todos saben esto, pero el IB no es como que tenga, o sea, todos sabemos de las bandas, ¿no? Que van del 1 al 20 o del 1 al 24, las notas en general, pero en las bandas va variando de promoción en promoción dependiendo de cómo esta promoción, digamos, promoción 2000, noviembre de 2021, le vaya, o sea, de cómo se distribuyen las notas de 1 al 24. Entonces, la banda 7 puede ser más grande o más chica, ¿no? Entonces, pero por lo general es muy grande. Entonces, no es como que en mate, creo que es como que súper chiqui, donde solo unos cuantos pueden sacar 7. Bueno, en realidad, como le digo, varía dependiendo de cómo le va la gente en tu año. Pero eso, ¿no? O sea, es grandecita, porque es difícil sacarla. En el 2017, que fue la convocatoria que hemos tenido, para sacar un 7 superior, tenías que obtener 86 de 100 puntos, me acuerdo clarito. ¿Era 86? 86. Creí que era menos. No, Creí que era mucho menos. 86, exacto. Espérate, ¿eso para físico o para mate? Para mate, porque Ah. es más complicado. Y en física era mucho más. Sí, ya decía. En física estaba en torno a los 60, 70. Sí, ¿ven? Entonces, una diferencia de 20 y tantos puntos, sí se siente. La moraleja es que no es tan difícil sacar un 7 en física, a diferencia de otros cursos. O sea, sí es difícil sacar 7 en física. De hecho, creo que física, según he entendido, física superior, particularmente, es uno de los cursos más difíciles de la IB en general. O así lo conoce la gente en realidad. Pero el espectro de sacar el 7 es muy grande, ¿no? Esa es la cuestión. Hace poco lo vi porque me pareció curioso el tema de
los 7 y cómo son en las diferentes ciencias. Y por ejemplo, en biología, lo ves y parece, es un curso difícil, solo el 2% o 3% saca 7 en biología, nivel superior. Y otros cursos, como también mencionan historia, que también es difícil. Y luego es física, y el porcentaje de 7 es el 11%, pero luego todos los demás están vacíos. Y eso solo aplica superior. En nivel medio, el porcentaje de 7 es más bajo. Entonces, yo creo que lo que realmente pasa ahí, Shiro también debe conocerlo porque también era teoría de nuestro profesor, es que quien entra a física y saca esos 7, quien infla ese porcentaje, es gente que de verdad le gusta la física. No es que parezca que el curso es fácil o que es difícil, sino que física por alguna razón atrae mucho a esta gente que va de frente al 7 y no conoce otra nota que no sea el 7. Entonces, Ya, o sea, tú dirías que hay como, o sea, está la distribución así y después hay como que un grupito. sí, hay un pico extraño. Puedes verificarlo. Yo verifiqué para los años anteriores al mío y en el mío, y siempre pasa lo mismo. Que es ¿Cómo lo que buscas? si quieres buscar en ¿Cómo los lo buscas? bulletins, me parece los statistic bulletins. Ah, ya, miren chicos, también esto deben verlo bastante, las ¿Sí? estadísticas, de cómo es que funciona de verdad el IB para todos. Normalmente hay poca gente en física superior por promoción, al menos en Perú, porque la gente se intimida. Física superior, wow, imposible. Y se meten solamente los alumnos con más pasión por la física y en general los que quieren buscar ingenierías. Y son alumnos muy dedicados que la acaban rompiendo. Entonces, básicamente, la distribución son 2 curvas de grados en vez de solo una. O sea, es una bimodal, creo, ¿no? O algo así sería, con 2 picos. Sí. Sobre lo que está es un reto de historia y nivel medio no es nada de reto. Historia Ahí superior. está. Parece que estaba un Historia, poco arriba. historia no te parece complicado, Shiva. Creo que historia a nivel medio, sin saber nada, puede sacar 6. O sea, no Yo saber también, nada. yo también he escuchado, Shiver, de que hay un grueso de gente que saca buenas No, notas. pero la diferencia entre superior y medio sí se siente en esos cursos, por ejemplo. No es tan imposible que sean un 7 en física como dice la gente, ¿no? Como dice que es el curso más difícil de toda la IB. Probablemente sí lo sea. No, yo no creo que sea el curso más difícil de toda la vida. No, De es, hecho, es el mito, ¿no? El mito sí. física level es el curso más difícil de toda la IB. Bueno, creo que también he escuchado que filosofía en IB también son los más trancas. De hecho, creo que la única razón por la que física podría ser considerado difícil es porque tiene muchos temas. Sí, es verdad. Tiene No tiene profundidad en los temas, tiene variedad en los temas. Quería acotar algo más del análisis antes ya para cerrar, que en esta parte de análisis, la relación que nos salga también es importante mencionar por qué, sí que tiene sentido. Por ejemplo, si nos sale una lineal, ¿por qué es lineal? Si nos sale una raíz, ¿por qué es raíz? Si nos sale una cuadrática, ¿por qué es cuadrática? ¿No? Algo más. No vale decirme solo una línea recta y tiene una pendiente r cuadrado igual 1, una r cuadrado igual 1 y entonces está bien, sino decir, no sé, una relación distancia-tiempo. A mayor distancia, mayor tiempo y tiene sentido, entonces, ¿por qué cosa, no? Recomiendo Y así. mucho que tengan cuidado al momento de, o sea, de elegir el ajuste que hagan, o sea, el modelo que le están dando sus resultados, pero también de tomar muchos datos. Porque he tenido alumnos el año pasado que, por ejemplo, agarran y toman 5 datos, ¿no? Toman 5 datos, van al Excel y lo modelan como una polinómica de quinto grado. F. Y tal vez no lo saben, pero una política de n grados para n datos te va a dar un chi cuadrado de 1 y va a pasar por todos los puntos. Y uno dice, bien, lo logré, mi trabajo es exacto, pero no, porque tengo pocos datos y obviamente te va a salir el resultado perfecto. Entonces, si quieres tener una precisión que sea real, para que tengas tu 6, o sea, que sea, con que sea real me refiero a que sea representativa, que tu trabajo sea interesante, tienes que tomar muchos datos. Mínimo 15, 20, no sé, el número varía a veces, pero... Eso depende del experimento también, ¿no? No depende del experimento. No sé, ¿tú qué opinas, Flavio y Cuchea? Creo que no, efectivamente no depende del experimento y el mínimo es todos los que puedas. Sí, de El verdad. máximo siendo infinitos. Yo creo que se refiere más que nada a los datos que tomes no van a ser los datos que grafiques. Puede que tomes 3 medidas de un mismo, tal vez te refieres a eso, Chiver, Ico. O sea, 5 repeticiones de un dato, ¿no? Y tu Exacto. gráfica tenga 5 o 6 puntos y 3, 4, 5 cada uno, su promedio, su error, es Promedios, importante. exacto. Ajá. Ajá. No, ya, sí. De hecho, me parece que son, pues, si lo te indicaba hasta hace poco, o no sé si aún indica de 3 veces cada intento. Por lo que se mencionó, ¿te acuerdas, Shiver? Sí. Normalmente se recomienda de 3 a 5 veces cada, o sea, porque normalmente tú varías tu variable independiente a veces. Entonces, cada vez que fijas la dependiente y la independiente para medir algo, mides esos 5 veces, por ejemplo, y ahí vas viendo, ¿no? Pero el tema es que obtengas cuantos datos posibles, de verdad. Mientras más datos, mejor, mucho Sí, mejor. realmente sí. Te puede dar flojera, pero recomendable, la verdad, porque si tienes muy pocos datos y muestras un modelo que no es real, pues ahí, F, se acabó. Buenas, chicos. Gracias por los tips de evaluación. Esas son las limitaciones, ya lo hemos mencionado. Sí, Sí, lo vimos. Le decimos 6 puntos de limitaciones. 6 puntazos son las limitaciones del trabajo.
dense cuenta qué tan importante es. 6 de 24, ¿no? No es 6 de 100, no, 6 de 24. Un cuarto de nota. Ahí está, pues, un cuarto de nota en decir por qué lo que has hecho está mal. Pero sí, Pues es muy importante que les menciones y que no te enseñes a decir, porque el clásico es decir, desprecié la resistencia al aire, desprecié la realidad, puse 9,8 y no 9,82. Es muy fácil decir eso. O sea, ve un poco más allá. Por ejemplo, como Shiver. Depende del experimento. Depende mucho del experimento. A ver, qué nos diría Zico? Yo sí tengo un tema un poco más general y habla de tus variables controladas. ¿Pudiste realmente controlar todas? ¿Bastó para el experimento? Porque varias veces mencionas las controladas y dices, ok, quiero hacer que esto sea constante, pero todos sabemos de que es imposible controlar perfectamente, al igual que es imposible medir perfectamente. Entonces, hablar un poco de eso y decir, intenté controlar, no sé, la masa, pero obviamente, por ejemplo, si una sustancia que era un líquido, quizás derramaste un poco sin querer, no se pudo controlar correctamente, cosas así son de las cuales puedes hablar como una limitación. ¿Realmente pudiste controlar tus variables? Quizás identificaste alguna que debía ser controlada, no la controlaste. Esas son limitaciones y formas bastante genéricas de También aprenderlas. la clásica de cómo has medido las variables, porque hay variables que las mides de manera manual, por ejemplo. Entonces, tu ojo no tiene la misma precisión que una regla, o que un video, o que un cronómetro. Porque obviamente no vas a poder medir todo de la manera más precisa, y si mides algo de manera manual, es importante que lo menciones y que digas de qué error se trata. Es muy importante que digas de qué tipo de error se trata. Si es error aleatorio o es un error sistemático, por ejemplo. Ahí el examinador se da cuenta, ya, este sabe, este no sabe. Y ahí te pone el puntaje. Eso, genial. Entonces, quedaría un último criterio, ¿no? Comunicación, 4 puntos. Bueno, me parece que es el criterio más, que no depende tanto de física, ¿no? Es O sea, más un de poquito. edición. Sí, es más de edición, de qué tan bonito escribes. Y ahí es donde yo difiero con algunos profesores de Lima, porque ellos dicen, o sea, se juzgan más tu criterio de comunicación y a partir de eso juzgan el resto de tu trabajo. Lo sesgo un poco. Lo cual a veces me parece un poco injusto. Entonces, obviamente es importante que tu informe sea claro y que se noten los pasos. Y sobre todo, lo que dice ahí, ¿no? Que se facilite una rápida comprensión del objetivo. Que en verdad es lo que logras poniendo los objetivos en la tablita, como lo dijimos al inicio. Usa la terminología del curso, o terminología que sea al menos científicamente correcta. Genial, Shiver. Y también creo que ahí está súper aclarado en un asterisco cómo rotular las tablas, ¿no? Los gráficos y todas las imágenes. Todo eso tiene que estar súper rotulado, súper claro. Si tú lo hiciste, pues propiedad del autor, ¿no? No sé cómo lo dirán ahora. Hecho por el alumno, no sé, varía bastante. Creo que una promoción en mi colegio decían así, después de otra forma. No sé cómo le decían en tu colegio, Shiver. Fuente propia, Estefanía. Sí, Sí, fuente propia o elaboración propia. Sí, hay bastantes formas de ponerlo, ¿no? Bueno, chicos, creo que ya hemos hablado bastante de cómo se haría un buen internal de física. También hemos hablado de los criterios, hemos hablado también un poco de la estructura. Recapitulando la estructura sería introducción, marco teórico, variables, el desarrollo, dentro del desarrollo, cómo estamos quedando, Shiver. Sí, vamos a empezar a responder preguntas, ¿no? Sí, creo que ya podemos empezar a responder preguntas. Que nos pregunta, nos dice, mencionamos de que si hacemos los experimentos en casa, contribuiría con los puntos de compromiso personal. Nos pregunta si ello no interfiere si el experimento lo haces de algo que viste en YouTube. O sea, Muchos se inspiran en YouTube, o sea, siendo sinceros. sí, o sea, creo que es muy difícil que hagas un experimento que nadie jamás ha hecho, o planteado o pensado. Es muy difícil, la verdad. O sea, obviamente tú vas a, es como una canción, ¿no? Ya, bueno, es un ejemplo. Ya, o sea, probablemente tu idea, tu experimento o el tema que hayas investigado ya sea algo ya investigado. Por ende, no veo el problema con que lo que hagas saques de YouTube. Lo que sí veo un problema es que te copies exactamente de YouTube. O sea, que sigas los pasos exactos, las medidas exactas, el montaje exacto, el color exacto y todo exacto. Ahí ya estarías pasándote de raya. Yo creo que debería haber un toque de originalidad, ¿no? Como lo mismo que siempre hemos estado diciendo. Ponte, ves el video de YouTube, pero por ejemplo le cambias una variable, como siempre hemos dicho, ¿no? Le agregas un poco de ti, algo que lo haga un toque único. Sí, pero no hay mucho problema, de verdad. No veo mucho problema. Así que sí, adelante. Ameritaría que fabriqué un prototipo para mi investigación, pero que al final no lo llegué a utilizar en la investigación. Yo creo que, o sea, creo que es como armar algo para tu trabajo, pero que al final no lo usaste. Creo que no es muy relevante. No sé si... Yo creo que si se menciona debería ser un poco en la conclusión, como creo que siempre a mí me gusta en una conclusión dedicar un párrafo un poco ideas libres y reflexiones que has
pensado tú sobre su trabajo, como, además sin algo sin estructura, creo que en una sección así podría entrar para dar a entender de que te interesó el trabajo, que quisiste hacer más cosas, al final no todas funcionaron, no todo fue como querías, pero que sí, hiciste más el trabajo el que se está mostrando ahí. Sí, es verdad, eso es correcto, porque muestras un poco de compromiso personal ahí, al decir, al que uno dice, intentó hacer algo extra, pero por N razones no lo usaste, pero sí te da puntos. Claro, pero, o sea, no sería pertinente como entrar mucho en detalles tampoco, ¿no? ¿O sí? No, pero lo mencionas en la conclusión un poquito y ya está. Ya, claro. Una pregunta de Alison. ¿Podría analizar la dinámica funcional en un video de patinaje en hielo? Pues es clásico, ya sacando datos de las rotaciones, o es muy simple. Creo que he visto ese problema planteado un montón de veces en pruebas 2, el clásico patinaje de hielo y fricción, cosas así. Pero no, con rotación estamos hablando de conservación de momento angular, que sería opción B. Sí, sí, eso, ahí vendría esa prueba 3. Está bien, perfecto, la verdad. Si es un análisis de video, está bien. El tema es, a ver, ¿qué estoy viendo? ¿Qué enfoque le puedes dar? Depende de qué quieras medir. ¿No? El tema que me escucha de momento angular es muy visto en patinaje porque cuando abres las manos, está rotando a una velocidad angular un poco baja y cuando las acercas a tu pecho vas a la velocidad de luz y parece un porcoespín. Entonces, es un concepto importante que puedes mostrar y que en verdad es un bonito tema. Y sí, ese tema, justo el de conservación de monta angular, estaría bien. Obviamente hay más temas, ¿no? Pero, bueno, En el análisis de video puedes tener puntos extras y pones una reflexión de qué cosas pudiste haber hecho para que tu análisis o toma de datos fuera más exacto. o sea, en la reflexión en general, en maneras en las cuales pudiste haber hecho que tu resultado sea más exacto. Perfecto, sí, eso es lo que deberías mencionar. Claro, con todo análisis de video, todo video tiene una perspectiva. No, todo video no representa correctamente la realidad que es tridimensional porque estamos llevando a un plano bidimensional. Entonces, como mínimo, siempre que haces análisis de video, puedes poner como limitación temas de perspectiva, quizá iluminación en algunos casos. Es más, tú en tu monografía me acuerdo que llevaste un problema de la bagueta, por ejemplo, a un tema, o sea, que es un problema tridimensional a un plano bidimensional. Y en tu, Lo, sí, efectivamente lo hice precisamente para justificar que quería tener lo menor posible esa limitación en temas de perspectiva y al plantearlo en un video era claro, además, igual lo mencioné como una limitación. además algo importante también del análisis de video, que creo que no mencionamos totalmente, es que cuando llevas un problema de 3 dimensiones a 2 dimensiones, tienes que asegurarte de que el movimiento, o sea, de que el ángulo de la cámara es muy, 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 muy importante, porque si lo grabas de manera inclinado, vas a tener ciertos componentes incorrectamente medidas. Así que ahí, de hecho, hay un error que yo considero que es importante en tus resultados, que se va a notar. Así que es importante el montaje también. La monografía en física sería buena opción. Estadísticamente hablando, no. Estadísticamente hablando, no es probablemente los peores cursos para hacer monografía. Nuevamente, yo creo que esto es más por un tema de que quien se mete en monografía en física cree que es fácil. Y no es que sea fácil ni difícil, sino que hay que meterle ganas. Bueno, yo hice monografía en física y a mí me gustó, que me gustó el tema, pero obviamente hay que tener cuidado con que si estás entrando en monografía en física porque crees que es el curso sencillo, aquel que no le vas a dedicar muchas cosas, quizá hay que evaluar bien qué curso realmente te interesaría hacer monografía. Creo que es muy importante que si haces monografía física, tienes que tener mucha pasión por el tema que vas a investigar. Y al menos, o sea, tener una idea de por ti antes de hacer. Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, tú ya sabías o sea, Cocha toca la batería y también ya sabías temas de mecánica y me acuerdo de inicio ahí. Al menos tuve la posibilidad de que me dieran orientación. El profesor me dijo en el momento qué tendría que aprender para poder realizar una monografía Claro, como o esa. sea, tuviste que Y investigar. sí, igual aprendí por mi cuenta un par de temas. Vamos que creo que nunca voy a ver a la universidad porque estaban por encima de eso. Pero al final a mí me gustó y tuve, claro, esa guía de saber directamente qué tenía que aprender. Y Shiver, no sé si quizás podamos comparar un toque esto con la monografía de mate, ¿no? Porque creo que en vez de Icoche es el único que ha hecho monografía en física. Creo que los tres hemos hecho puro mate. Sí, en física tienes que hacer datos, tienes que tomar datos, tienes que hacer un montaje. En mate no tienes que hacer nada de eso. Creo que hay una ventaja brutal. Que tienes que pensar en el experimento original. Y no tiene que ser tan sencillo como un laboratorio, aquí sí tienes que esperarte más. Entonces, solamente si vas a hacer física, tienes que estar muy segura y sentirte muy cómoda con el tema que vayas a investigar.
Con respecto al número de datos, en el caso de mi investigación individual, mi variable independiente tiene 5 variaciones y para mi variable dependiente tengo 10 datos. Tiene 10 variaciones de 5. Claro, lo que me valía es que creo que estás variando tu variable dependiente. Ahí ten cuidado. 10 veces lo mide, creo, lo que entendí. O sea, ten cuidado porque la variable dependiente se supone que no la varías tú, la varía tu independiente. O sea, ya, pónganse el más sencillo ya, lo voy a hacer acá. Ya tengo un cuaderno y hago este experimento. ¿No? Tengo mi cuaderno, le pongo un ángulo y pongo un objeto y que se caiga. Y acá digo, mi variable dependiente va a ser la inclinación. No, mi variable independiente va a ser la inclinación y la dependiente va a ser la velocidad de caída. Tu variable dependiente, que estoy diciendo que es la velocidad de caída, no la voy a variar manualmente. O sea, lo que estoy variando es el ángulo. Entonces, si lo que tú estás haciendo es variar tu variable dependiente, estás teniendo un error en tu procedimiento. Ten cuidado con eso, varía tu variable dependiente 80 veces. Bien, a lo que me refería es que, por ejemplo, yo estoy haciendo mi floración, o bueno, mi investigación individual en lo que es mecánica, caída libre, y yo estoy utilizando un cono y mido el tiempo en que se demora en caer, pero lo que varío es el ángulo que tiene el cono en la punta. Entonces, yo le he puesto 5 variables a ese ángulo, 10 grados, 15 grados y así, y he hecho 10 repeticiones de cada uno de estos. Entonces, ¿estaría bien el tener ese número de datos o tal vez necesito más datos? No, ahí sí está perfecto. Sí está perfecto. Lo que has hecho es 10 mediciones de 5 variaciones. Está bien. Yo te entendí que has hecho 10 variaciones de la variable dependiente, que eso sería otra cosa. O sea, pero sí está perfecto. Has medido bien. Si tienes datos, está bien. Si tienes tiempo, es más. ¿Cuáles son los temas más interesantes para el interno? Yo creo que aquí mi estimado Shiver es el que siempre se lo queda bastante con los temas. No, acá somos dos, porque Flavio también tiene temas y Cocha también tiene temas. Yo defiendo mecánica. A mí me encanta mecánica. ¿Tú qué dices, Shiver? Yo como ingeniero civil, en la universidad encontré 40.000 problemas de mecánica que me arrepiento de no haber conocido antes, que serían muy interesantes también. Así que defiendo mecánica, pero no me pongo cualquier otro tema que sea, en el cual se miden fuerzas, por ejemplo, o en el cual se mide el movimiento en general. O sea, cualquier tema que tenga una ecuación de movimiento es, en mi opinión, un 7 automático, ya que tienes mucho análisis que hacer. Cuidado, hay nada más de ir a sistemas muy complejos. ¿Tú qué dices, Shiver? Flavio. Ya que mencionas sobre los temas interesantes, yo en el cole, cuando me preparaba para Olimpiadas, me compré varios libros de experimentos de física de la editorial Mir, una editorial que siempre vende libros. Los rusos. Ajá, los rusos. que huelen a viejo los libros, porque Son épicos, sí, ¿no? huelen a viejo. Ya, entonces Huelen a viejo. hay un montón de problemitas que tú puedes agarrar y sacar, ¿no? Mis favoritos eran los demás, porque los demás le podías poner rozamiento. Cualquier cosa con rozamiento a mí me parece increíble, ¿no? O sea, pero puedes buscar un montón de libros, ¿no? Ya, bueno, chicos, les acaban de dar otro super hack para sacarte más libros rusos. Ahorita les paso mi libro favorito. Esos libros que nadie ve, que todo el mundo ve los clásicos, ¿no? ¿Cuáles son los clásicos en física, chicos? Alan, Sears. Es más, El Sears, ¿no? Sí, Samansky. Serway. Claro, en cambio, si se pone a ver libros ¿Te acuerdas rusos, cuando trabajamos en Survey? No, ¿de cuál trabajábamos? Pearson. Sí. Pero después de ver esos libros, los del bachillerato eran nada. Tengan cuidado con el tema de movimiento armónico también que dijo Octavio, porque hay maneras de que, o sea, se les puede salir de control muy fácilmente, la verdad, porque ten en cuenta que la Biblia se enseña el movimiento armónico de una manera simplificada. Sí, te enseñan el movimiento armónico sin ninguna perturbación, nada. Y eso no pasa. Y eso no es la realidad, o sea, en la realidad hay aire, pueden haber 20.000, puede haber amortiguamiento, puede haber 20 cosas más. Entonces, situaciones son un muy buen tema, pero tengan cuidado de irse en floro, porque es muy fácil irse en floro ante otras soluciones. entonces, nada, creo que ya estamos terminando. Creo a Alessandro les ha pasado las redes sociales de Incognity por el chat. Pueden ir a visitar nuestro canal de YouTube, donde van a ver bastantes webinars, workshops sobre Harvard, MIT, etcétera. También quería comentarles que, bueno, en Incognity damos entrenamientos para Olimpiadas con chicos como Ricardo Skiwis, que estoy en Harvard, medallista de bronce en el de física, Tomás Cantú, que estoy en MIT, él es campeón mundial de matemáticas, Nicolás Mano, también en MIT, campeón mundial de química. Damos clases y asesorías para IB con gente que ha sacado más de 40 puntos, como Belén, 45 puntos, Ari, 43, Valentín, 42 y muchos más. También damos preparación para el SAT, que es el examen estandarizador para postular a la Universidad de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por venir. Estas son nuestras redes sociales también. Chiver, ya un tip secreto.
No sé si nos podrías comentar. ¿Alguno de tus hacks? Vean ¿quién es más decente? Hay youtubers que tienen bonitos videos de algunos temas chéveres, pero aterrícenlos. O sea, si saben aterrizar temas, bacán. ¿Tú qué dirías, Ico? ¿Cuál es tu tip secreto? Si dan un buen formato, creo que pasan. Sí, puede ser que escriban lo que sea, pero si es que lo hacen, lo estructuran bien y que se vea decente, pasan. Es el tip secreto. Yo no lo dije, pero es posible. Es cierto, ¿no? Yo creo que esto aplica para todo el IB. No es como que necesites saber Sí. realmente de los temas, por lo menos en las internas, incluso en AMU, ¿no? La mona física, si no sabes, se acabó. No, si la moneda de física, cuidado. El ¿Tú qué de dirías, Flavio? Secreto, ¿cuál es tu hack? Así como, Divertirse. Que esto sea algo divertido más que una obligación. Nada, gente, esto es obligación, en verdad. Si no hacen bien esto, No, sí es una obligación, ¿no? Pero o sea, hay que disfrutarlo. su futuro está arruinado. Créanme. por si Pero lo, pesimista. lo que dices sí es súper sarcasmo, por si alguien no entiende. No es nada de sarcasmo, gente, es la realidad. Nada, bueno chicos, creo que ya terminamos con el workshop. Y nada, creo que hay una última pregunta, ¿qué tipo de métodos más para procesar datos de la interna física, además del análisis del error e incertidumbre? Depende del tema. ¿Qué dirías, Zico? ¿También depende del tema? Sí, pero yo, bueno, creo que personalmente para un interno no recomendaría hacer más que análisis de error e incertidumbre, que es lo que he esperado y es lo típico. Quizá para una monografía, si es que alguien quiere ir más allá para explorarlo, bueno, va a depender del tema realmente, porque a veces incluso es complicado hacer análisis de error e incertidumbre según el tema y cómo es tu experimento en sí. Pero si es posible hacer solo esto, creo que esto ya te va a tomar una buena parte del el interno en sí. Es cuestión de evaluarlo, pues. Genial, entonces, nada, gracias a todos chicos por asistir. Bueno, muchas gracias a todos.